Cuando se habla de la inmigración china a República Dominicana, se trata de un grupo de extranjeros que tiene su propio barrio debidamente identificado, el conocido Barrio Chino. A ello súmele que en cada rincón del país hay un picapollo chino. Su laboriosidad y entrega al trabajo le han permitido abrirse espacio y colocar el negocio de picapollo como una oferta alimentaria asequible a cualquier clase social. Aunque en los últimos tiempos la presencia de chinos es más evidente en las calles dominicanas, es obligatorio preguntarse ¿cuándo se inició la inmigración china al país? ¿Qué los motivó a llegar aquí? ¿Por dónde llegaron? ¿Dónde se establecieron en un principio? ¿A qué actividades se dedicaban? ¿Y a dónde llegaron primero en el Caribe? Llegaron fundamentalmente a Cuba. Entonces, esa migración en el siglo XIX a Cuba de los chinos fue grandísima. Entonces, uno que otro chino en el siglo XIX vino a la parte este de la isla, a República Dominicana, y hay datos de que a partir de 1860-65 había 1, 2 o 3 chinos, no eran que era una población tan grande como migrantes. Después, al final del siglo XIX aparecieron, pero no llegaban a la centena. América comenzó a recibir inmigrantes chinos a mediados del siglo XIX. La economía en las plantaciones de la región estaba siendo afectada por una crisis de mano de obra. Se requería una mano de obra fuerte y barata que sustituyera a los esclavos. Así comenzaron a llegar los chinos a América. La migración china e hindú llegaron al Caribe a mediados del siglo XIX, cuando se proclamaron cuando se proclamaron la liberación de los esclavos en los imperios inglés y francés, que había una campaña internacional de que no se siguiera con la trata de negros, lo que le llamaban el comercio triangular. Tú sabes que el Caribe inglés y francés estaba sustentado por el modelo de las plantaciones y había mucha trata de negros. Pero llegó la situación a tales niveles que la esperanza de vida de los negros era tan bajita que hubo escándalos a nivel internacional y hubo presión para que no se siguiera produciendo la trata de negros. A Cuba llegaron para integrarse a las plantaciones azucareras y a la industria azucarera como tal. A Panamá llegaron para integrarse a la construcción del canal, mientras a Canadá y Estados Unidos llegaron para participar de la construcción de líneas de ferrocarriles que dichas naciones construían como parte de su expansión. A las islas del Caribe inglés y francés llegaron para trabajar en las plantaciones. Como el negocio de las plantaciones era muy rico, decidieron entonces sustituir y hacer contratos, entre comillas y subrayado, con hindúes y chinos. Le llamaban los culíes. Esos culíes venían con un contrato de trabajo, con un salario, y lo digo entre comillas, porque fue una nueva forma de esclavitud que se generó para trabajar en las islas, principalmente inglesas y francesas. Se cree que para finales de 1800 el número de chinos había aumentado en República Dominicana. Según el censo de 1920, en el país había asentados 255 chinos, los cuales estaban distribuidos de la siguiente manera. En Santo Domingo, 103. San Pedro de Macorís, 39. Santiago, 36. En El Ceibo, 30. En La Vega, 12. Puerto Plata, 10. Espaillat, 10. Duarte, 7. Barahona, 3. Montecristi, 1. Y en Asua, 1. Con el paso del tiempo, la migración china continuó su curso. Las perpetuas guerras de aquel país empujaban el éxodo masivo de su gente. Estimaciones no oficiales arrojan que para finales de 1988 había más de 30 millones de chinos fuera de China. De ellos, 2.2 millones
andaban esparcidos por América. Los chinos que llegaron a República Dominicana en su mayoría procedían del sur de China continental. La mayor ola migratoria al país se produjo entre 1925 y 1960. Conforme los resultados del censo de 1950, en el país habían 455 chinos diseminados por todo el territorio nacional. En la actualidad, alrededor de 1.600 empresas participan del intercambio comercial entre la República Dominicana y las dos China. Entiéndase, República Popular de China y República de China, Taiwán. El intercambio coloca a la República Popular de China como el tercer socio comercial del país, solo detrás de Estados Unidos y Haití. Desde China hacia la República Dominicana han venido creciendo. Las exportaciones desde República Dominicana hacia China han ido descendiendo. Estamos hablando entonces que en conjunto de esos dos territorios, el déficit comercial con esos dos países supera los $1.000 millones. Sí, el intercambio entre República Dominicana y China va en aumento, pero todavía hay un desbalance, un desequilibrio sobre intercambio de importación y exportación. Yeuk Fai Cheung es chino de nacimiento. Llegó al país en 1980 y en la actualidad es presidente de la Cámara China de Comercio de la República Dominicana. Observa que las exportaciones a China no son representativas. La República Dominicana, los productos esenciales que se exportan hacia China son reciclables, son productos reciclables. Por ejemplo, el plástico, el metal, algunos productos agrícolas, pero muy mínimos. A lo largo de los años, los inmigrantes chinos se han ido moviendo de actividad. Para mediados del siglo pasado, se les ubicaba en la administración de lavanderías, colmados y cafeterías o barras. Además, se les ubicaba en la siembra de hortalizas. A eso se circunscribe, y eso se debe a la naturaleza y al tipo de inmigrantes chinos, que básicamente son inmigrantes con baja formación empresarial y académica, y por eso esa es la naturaleza de los negocios que operan, aunque debo destacar que es una comunidad inmensamente laboriosa y honesta. Luego los chinos fueron pasados a otras actividades como administración de supermercados, estudios fotográficos, comercios diversos, establecimientos de belleza, importaciones de textiles y de fantasías, moteles y los conocidos picapollos. Sobre el fenómeno de picapollos chinos, ¿qué pasa? Realmente es una necesidad también del mercado, que realmente para uno crear un picapollo, un restaurante de comida expreso, no se necesita muchos conocimientos técnicos ni conocimiento de muchos de lenguaje. No se necesita tampoco tanto una inversión muy fuerte, muy alta. Se estima que en el país hay establecidos entre 1.500 y 2.000 picapollos chinos. Sin embargo, de manera real no hay registros de su consumo. Creo que ellos descubrieron que había un nicho de mercado en el país en cuanto a que la oferta local tenía precios que ellos entendían un poco altos, y han desplazado a los picapollos locales con precios mucho más competitivos. Además, en el país se han establecido en los últimos años grandes empresas de capital chino, como Huawei y la ZTE, gigantes de la industria de las comunicaciones y otras empresas que operan en el sector zona franca. Los inmigrantes chinos que comenzaron a llegar a República Dominicana en el siglo XIX vinieron a quedarse. Un hecho que lo demuestra es
el barrio chino, inaugurado por el presidente Leonel Fernández en abril de 2008. Ahí conviven los olores de la cocina oriental y el apego al trabajo denodado, una de sus características. En verdad, su aporte al país es invaluable. Un elemento importante es que la segunda generación se ha ido integrando en diferentes áreas sociales. Tú tienes médicos con mucho prestigio, como Menfón, que es un gran gastroenterólogo. Tú tienes arquitectos como Vincian Ben. Tú tienes, qué sé yo, hasta historiadores, estamos José Checheco y quien les habla. Tú tienes también en otras áreas del comercio, que hay muchos comerciantes chinos que son negocios importadores, exportadores, en la joyería. Tú tienes hasta en la cinematografía, hay un chinos, pero él no está viviendo aquí. Claudio Chea está viviendo en Los Ángeles, pero tuvo mucho tiempo aquí. Cantante como José Emilio Joa. Mu Kien Sanben es una reconocida intelectual dominicana de ascendencia china. Y tienes incluso algunos que han llegado a diferentes posiciones en el gobierno. Miguel Sanben, mi hermano, fue secretario técnico de la presidencia de Balaguer en el gobierno de los 10 años de Balaguer. Siquio NG de la Rosa fue diputado y también tuvo varios cargos dentro del PRD. Y Ivanhoe NG Cortiño, economista, ha estado en altas posiciones en los gobiernos del PLD. O sea que realmente la segunda generación se ha integrado mejor. Con el discurrir del tiempo, la comunidad de ascendencia china se ha diversificado y profundiza sus raíces en República Dominicana.